Muy buenas tardes y bienvenidos a ya nuestra última conferencia de este segundo día de la Semana de Derechos Humanos y Violencia. Para cerrar, vamos a tener dos temas muy importantes. Vamos a comenzar con violencia doméstica a cargo del grupo 616 y vamos a cerrar este ciclo con violencia en el deporte a cargo del grupo 610. Les recuerdo que pueden colocar sus dudas y comentarios en el chat, así como registrar la asistencia en cuanto se ha colocado el link. Adelante con violencia doméstica, grupo 616. Sí, un momento, por favor. Sí, ¿me confirmarían si ya se ve? Sí. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. A continuación, mi compañera Hernández Madrid Varela Sofía y, y yo, Pantoja Luna Sebastián, les presentaremos el tema sobre la violencia doméstica. Comencemos. Ok, a lo largo de este evento hemos visto distintos tipos de violencia. Específicamente nosotros nos enfocaremos en violencia dentro del hogar, incluyendo a todos los integrantes de una familia. El propósito específico que se tiene es crear conciencia de algo que en su mayoría de veces es buen visto, pero conforme vayamos avanzando, veremos distintos tipos de violencia que se dan y por supuesto brindaremos ayuda. Para nosotros fue un tema de gran importancia ya que el INEGI el 8 de marzo, en el último censo que tuvo, reportó a 127.8 millones como población total, de los cuales 66.2 son mujeres. Lo que igual investigamos es que el 95% de estas mujeres sufren violencia intrafamiliar y aunque no dejamos de lado a los hombres, porque ese 5% restante es de violencia intrafamiliar hacia hombres. Un dato importante que quisiera agregar es que en México se tienen más albergues para las mascotas que atención para mujer que sufre violencia intrafamiliar. Adelante. Bueno, un tema importante es la familia. La familia tiene un papel fundamental en el desarrollo de sus integrantes. Para nosotros como personas, la familia es el primer espacio donde aprendemos a desenvolvernos como individuos que integran la sociedad. Es mediante la interacción con nuestros padres y hermanos o algunos otros integrantes que formamos nuestro carácter y valores. Adelante. ¿Qué es? ¿Qué es esta violencia? Es cualquier tipo de abuso, principalmente, bueno, hablaremos de la doméstica, que implica a un cónyuge o a una pareja o a cualquier otro integrante de la familia. Es un tipo de violencia donde los abusos se dan de manera intencional y repetidamente. Algunos abusos pueden ser físico, emocional, sexual o financiero y económico. Adelante. Bueno, ¿qué se considera violencia según la OMS? Bueno, la OMS define violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y bueno, una encuesta realizada por la EDIRE, que es la encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares, nos dice que de cada 100 mujeres de 15 años o más, unas 66 de ellas dijeron que han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de toda su vida. De estas el 43.9% nos dicen que
han sufrido violencia de parte de su pareja actual o su última relación. Y el 53.1% han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a lo de la pareja a lo largo de toda su vida. Y por último, un 9% de los hogares se estima que experimentaron alguna situación de violencia familiar. Aquí mostramos dos gráficas. La gráfica número 1 es el total. Estas gráficas principalmente fueron aplicadas a mujeres, donde el mayor porcentaje no le cuenta a nadie. Y es muy lamentable ver estos resultados de que no le cuentan a nadie por miedo, por sentirse intimidados, porque de alguna u otra manera se encuentran controlados por la pareja o por el abusador. Y mucho más lamentable es la gráfica número 2, donde la mayoría de mujeres no solicitan apoyo ni denuncian. Y es muy poco el porcentaje, como podemos ver, 0.2 o 1.1 en la económica de personas que sí solicitan apoyo y denuncian. Bueno, la violencia doméstica puede contener diferentes tipos de abusos, como lo son la violencia física. Esta puede provocar lesiones como contusiones o fracturas y es una de las más fáciles de reconocer debido a su comportamiento que se puede comprender o reconocer como violento. Hay que tomar en cuenta que el contacto físico agresivo siempre se debe considerar abuso y grave. Y algunos ejemplos de esta son el arañar, morder, agarrar, escupir, empujar, abofetear, golpear o dar patadas y cualquier amenaza o intento real de matar. Otro tipo de abuso dentro de la violencia doméstica es la violencia sexual, el cual nos dice que es cualquier encuentro sexual que ocurre sin algún consentimiento. Y a menudo se habla de que una violación es un acto cometido por un extraño, pero no obstante, todo ataque sexual, incluso en una relación, es anormal. Y no por estar en una relación, nunca le debemos dar el derecho a su pareja de abusar sexualmente de usted. Y algunos de estos ejemplos son el contacto físico no deseado, aprovecharse de usted mientras está alcoholizado, o amenazar de con romper la relación si rehúsa a tener relaciones. Otros tipos de estos abusos sería el emocional, donde este abuso es cualquier tipo de comportamiento que puede ser verbal o no verbal que su pareja tiene para controlar o dañar su bienestar emocional. Es por eso que al momento de querer ayudar a las víctimas de estos abusadores, se les brinda ayuda psicológica y como ejemplos tenemos las conductas controladoras en la forma de actuar o vestirse y no dejar que se relacione con otras personas, entre otros. Lo que viene de la mano del abuso económico, donde trabajan emocionalmente con la víctima para hacerles creer que tienen el control absoluto de la relación. Inclusive llegan a generar esta dependencia en la víctima para que la víctima no se sienta capaz y viene muy relacionado con lo emocional, ya que se encargan de sabotearte, de hacerte sentir insuficiente, de humillarte y poco a poco se va creando esta dependencia. Un ejemplo claro puede ser que arruine tus oportunidades del trabajo, ya sea avergonzándote o distintos tipos de abusos. Adelante. Bueno, ¿a quién afecta? Es difícil saber exactamente qué tan común es la violencia doméstica porque a menudo no es tan reportada, pero sí sabemos que cualquier persona puede verse afectada por esta. La violencia doméstica puede sucederle a hombres, a mujeres de todas las edades y afecta a personas de todos los niveles de ingresos y educación. Bueno, ¿cómo podemos detectar a las víctimas?
En un ámbito externo, es decir, nosotros no somos las víctimas, es más un ser querido o un amigo, lo podemos detectar si nuestro ser querido evita amigos, familiares y actividades favoritas con nosotros o con otras personas. Siempre busca excusas por el comportamiento de su pareja y lo defiende. Se ve incómodo o temeroso cuando está con su pareja. Y también si vemos que su pareja le grita o se burla delante de ella y si controla sus decisiones. Y propiamente lo podemos detectar si tu pareja te insulta, te denigra o te desprecia, trata de controlarte cómo gastas el dinero, a dónde vas, amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia o te va aislando poco a poco de tus relaciones. Adelante. Los distintos tipos de ayuda hacia las víctimas. ¿Cómo podemos ayudarlas? Si nosotros somos la víctima, lo inmediato que tenemos que hacer si nos encontramos en alguna situación de peligro es llamar al 911 o alguna autoridad. Y después también hay que buscar atención médica con personas capacitadas. Hay que buscar ayuda cercana, puede ser con tu comunidad, un familiar, alguien que le tengas confianza, y tener un plan de seguridad o escape en dado de un acontecimiento, al igual que conservar evidencias y considerar también poner una orden de restricción hacia esa persona. Y bueno, si tú lo estás viendo, este tipo de violencia externamente, lo que se nos pide a nosotros como externos es ser paciente y no juzgar, lo que se refiere a ser un poco más comprensivos al ser conscientes que están pasando por un tipo de violencia un poco, lleva un poco de emocional y físico, y por eso se nos pide este punto, porque la mayoría de veces son personas que son muy vulnerables a ser controladas psicológicamente y eso es como podemos apoyar, conocer los recursos necesarios para cuando la víctima lo requiera y pues ya en un caso inmediato de peligro, tener un teléfono de emergencia. Sí. Bueno, y ya por último, para concluir, a partir de toda la información recabada, nos damos cuenta del gran impacto que tiene este tipo de violencia dentro de las familias. Es muy lamentable las cifras obtenidas y al brindar estrategias y esta información, buscamos anular esa prevalencia y hacer a las familias un poco más críticas en cuanto a su convivencia, pues la familia es un entorno de gran importancia donde nos desarrollamos desde pequeños y debe ser desde un ambiente de calidad. Mm, Estas fueron nuestras referencias consultadas y pues no me queda nada más que agradecerles por su atención y eso ha sido todo. Gracias. Muchas gracias. Excelente, muy, muy interesante de verdad el tema de violencia doméstica. Recuerden dejar sus dudas y preguntas en el chat para que al final nuestros expositores la puedan responder. Y ahora, para terminar esta jornada de la Semana de Derechos Humanos y Violencia, vamos a pasar al tema de violencia en el deporte a cargo del grupo 610. Adelante. No se escucha. Tienen que compartir otra vez junto con video. Perdón, audio.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotras somos del grupo 610 y hoy les hablaremos sobre la violencia en el deporte. Nuestro equipo está conformado por Casildo Godínez, Carlos Armando, García Rodríguez Alma Semey, Granados Negrete Montserrat, Hernández Carvajal Saraí, Hernández Pérez Estefanía Abigail, Irigoyen Ruiz Daniela Montserrat, López Sánchez Samantha, Martínez Barrera Mariana, Miranda Martínez María Fernanda Michelle y Sánchez Suárez Samantha Andrea. Para iniciar, es importante el saber que el deporte es una manifestación cultural de primer orden en las sociedades contemporáneas. Este implica una gran relevancia social vinculada al bienestar y a la salud de la población, lo que conlleva la superación y el mérito. Mas, sin embargo, a lo largo de los años, el fenómeno de la violencia en el deporte ha ido creciendo cada vez más, de tal forma que la violencia representa en sus diversas formas una acción en contra de la razón y la justicia. Así como está presente en otras disciplinas, en el deporte es recurrente en cada periodo de la historia de la humanidad, y es de esa forma que se hace patente en nuestra sociedad. Ahora bien, en el ámbito deportivo se entiende la violencia como el conjunto de acciones realizadas por un individuo o un conjunto de ellos, transgrediendo una ley, utilizando la fuerza de forma ilícita o violando el reglamento deportivo, ya sea para obtener la victoria de manera fraudulenta o para hostigar al rival, entre otras finalidades. Un ejemplo que puedo mencionar es la historia de Tonya Harding, la villana del patinaje sobre hielo en Estados Unidos, la cual se encargó que le rompieran una pierna a su rival Nancy Kerrigan, por el simple hecho del miedo que tenía respecto a su rival y que ésta tuviera un mejor rendimiento que ella. Existen 6 tipos de violencia en el deporte, que son la violencia física y psicológica, abusos sexuales, racismo y xenofobia, acoso entre iguales, situaciones machistas y LGBTQ+, fobia. En la violencia física y psicológica se comprende todo tipo de agresiones de tipo físico, así como el acoso de tipo psicológico. Serán actos violentos insertables en esta categoría una pelea entre aficionados en las gradas, el lanzamiento de objetos a los árbitros, una pelea entre padres, madres de jugadores o aquellas agresiones de tipo psicológico que se basan en la manipulación, así como en el ir minando poco a poco la autoestima y la moral del agredido o en su caso agredida. El acoso entre iguales es uno de los tipos de violencia en el deporte más complejos, ya que al darse mayoritariamente entre los propios deportistas, en la última década nos hemos referido a esta forma de acoso utilizada en el anglicismo como bullying. Según informes del Defensor del Pueblo y la UNICEF, basados en el acoso entre iguales en entornos de la educación secundaria, este tipo de violencia tiene 4 manifestaciones principales, las cuales son la exclusión social, que puede ser tanto activa o pasiva, la agresión verbal, que también cuenta con forma directa y forma pasiva, la agresión física, que puede ser directa o indirecta, y por último el maltrato mixto, el cual es un conjunto amplio de conductas donde se encuentran las amenazas, el chantaje o incluso el acoso sexual, que puede ser tanto de tipo físico como verbal. Los abusos sexuales nos arrojan las estadísticas que revelan que 1 de cada 5 menores sufre abusos sexuales. Los expertos alertan de la dificultad de denuncias, puesto que socialmente implica un cierto tabú para muchas personas al ser muy complicados al dar el paso de interponer la denuncia. El deporte es tristemente uno de los ámbitos favoritos para los abusadores sexuales, junto a la familia y la escuela, en tanto que son lugares donde hay una cierta jerarquía de poder. En el machismo, en el campo deportivo, muchas disciplinas han excluido sistemáticamente a las mujeres de su práctica. Los puestos de toma de decisiones de muchos comités, federaciones y clubes, incluso a día de hoy, están copados mayoritariamente por hombres, de tal manera que dificulta la creación de una cultura de igualdad en el deporte. Las agresiones y violencias machistas son ampliamente conocidas, pero muchas veces no trascienden tanto las del tipo deportivo.
En el racismo y xenofobia encontramos que en una sociedad cada vez más diversa, plural, multicultural e interracial, existen personas incapaces de valorar lo que pueden adoptar personas en otras etnias y orígenes. Ello da pie a las agresiones motivadas por el racismo y la xenofobia, generalmente motivadas por razones de origen o de raza. Aunque los ejemplos más escandalosos implican las agresiones físicas y verbales, muchas veces es más importante el elemento de la exclusión social que veíamos en las agresiones entre iguales y que reside en aportar y no dejar participar e ignorar a los compañeros por razones raciales. Y bueno, en el último de los tipos de violencia en el deporte es la discriminación hacia personas por razones de orientación sexual e identidad de género. Las agresiones a personas homosexuales se basan tanto en las ya vistas en la violencia física y psicológica, como muchas veces en el acoso entre iguales. Además, en el caso de las mujeres lesbianas y en el de las personas transexuales, se suman prejuicios y agresiones de tipo machista. En muchos casos hay elementos de micromachismo y micro-LGBTfobia, muy arraigados en el imaginario social de la agresión. Una de las agresiones verbales más utilizadas en los estados de fútbol es el famoso grito polémico homofóbico que ya todos conocemos, que se emite hacia el equipo rival, entendiendo que el hecho de ser homosexual o mujer o elemento femenino es algo asociado al peor rendimiento deportivo. Ok, ahora vamos a pasar a el derecho frente a la violencia del deporte. Como vemos, actualmente no existe un posicionamiento claro sobre ella en alguna legislación que delimita las acciones y reacciones pertinentes sobre la violencia. Esto quiere decir que en la Constitución como tal no hay un artículo que haga consecuencias ante violencia en el deporte. Vemos que algunos factores para determinar el grado y el caso son los tipos de violencia ejercida, que estos pueden ser físicos o psicológicos. Los físicos al explotar su rendimiento, por ejemplo, hacerlos entrenar diario, sin descanso, así, de una manera desmedida, o psicológicamente, que podría ser insultos para que éste tenga, por así decirlo, un mayor rendimiento. El origen, también vemos las causas, estas identificando la cadena causal más allá de los hechos, entre otros. Y hay algunas teorías, expectativas sobre una visión amplia de la violencia del deporte, las cuales sirven para identificar factores del tipo de violencia y por ello se generan modelos o análisis sobre estas, queriendo decir que aquí se encuentra la causa, el porqué de, bueno, qué es lo que ocasiona y cómo se puede resolver esto. También debemos saber que pues no debemos de culpar al deporte ni a la violencia, pues la responsabilidad queda en el hombre y su desarrollo en ambos alrededores, pues existe un agresor y un fenómeno en estas conductas, queriendo decir que pues como tal el deporte pues en sí no es violento porque este fomenta a tener mayor salud, sociabilizar, compañerismo al ser equipo. Y pues como vemos, han habido partidos en equipos en donde estos tienen disputas o tan solo los aficionados y esto pues es violencia, pero como digo, no depende del deporte porque así hemos podido ver estos partidos de forma pacífica que se llevan a cabo y pues fomenta la convivencia. Ok, aquí podemos ver un ejemplo de un documental que se llama Atleta A. Este nos brinda un claro ejemplo de dicho tipo de violencia que es el abuso sexual, como ya había dicho mi compañera antes. Este nos habla del mayor escándalo sexual dentro de la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos, que este es un establecimiento muy famoso y de los más prestigiosos, por así decirlo. Y este nos relata
cómo el doctor Larry Nassar abusaba pues de las chicas y pues ellas solo recurrían a él para un chequeo o rehabilitación o por una lesión, viéndolo a él como una imagen de autoridad y sentirse seguras, pero viendo que esto no fue así. A lo largo de este documental podremos ver el duro proceso por el que pues pasan las víctimas con tal de hacer justicia, ya que Larry Nassar, gracias a su poder e influencia que ejercía al inicio del problema, solo minimizaba el daño y además también lográbamos ver que el problema no solo era pues Larry Nassar o los tantos abusadores que se han dado a conocer en lo que va de la historia del deporte, sino que también en las propias federaciones o asociaciones, porque pues realmente no hacen nada al respecto cuando suceden este tipo de abusos, simplemente lo minimizan con tal de no dañar su reputación y este es pues un abuso de poder en el que hacen menos las acciones agresivas hacia las víctimas. Aquí vemos otro caso de violencia, en este caso LGBT, el cual es la homofobia en el fútbol. Este caso nos habla de Justin Fashanu, el primer futbolista que habló públicamente sobre su sexualidad. Él nació el 19 de febrero de 1961 en Londres. Como podemos ver, no es hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir viendo cómo esto ha cambiado. Pero bueno, mientras sigamos con el caso. Él inició en 1978 jugando para el Norwich City en Inglaterra. A los 17 años, él debutó en Primera División. En 1980, él ganó el premio Gol a la temporada de la cadena BBC por su espectacular gol a Liverpool. En 1981 fue fichado por el Nottingham Forest a cambio de 1 millón de libras, resultando el pase más costoso hasta ese momento para un jugador de raza negra, y es aquí que vemos cómo se habían presentado dos tipos de violencia. Primero fue, por así decirlo, la xenofobia, que fue por su color de piel, pero vemos que más adelante esto se atribuye igual a su sexualidad y pese a sus habilidades de gran delantero, cuentan que pues a su entrenador obvio le molestaban los rumores sobre la homosexualidad de su jugador y es por este motivo que fue cedido a un préstamo al Southampton, que es otro equipo de fútbol, pero de una menor categoría. Y en 1990 le concedió una entrevista al diario de The Sun, que tituló en la tipografía de catástrofe, que decía estrella futbolística de 1 millón de libras, soy gay. Ese era el título de la noticia. Y bueno, dice que fue entonces que comentó haber tenido una relación con un parlamentario británico a quien conoció en un bar de Londres y tras esas declaraciones, pues fue duramente criticado y discriminado, sea por su director técnico, sus compañeros y pues los hinchas de todos los equipos y nunca más volvió a ser contratado de forma permanente por otro club y es aquí donde vemos que aquí sus habilidades quedaron en segundo plano y pues se trata de que si estás jugando fútbol, lo importante es tu habilidad como jugador y no un gusto que tengan como sería su sexualidad, algo personal. Ahora, en 1998 ya se retiró él del fútbol, viajó a Maryland en Estados Unidos para trabajar como entrenador y fue allí donde resultó acusado de violación por un menor de edad. Tras ser detenido e interrogado por la policía, pues fue puesto en libertad por las faltas de prueba y por temor a no ser contratado, de no ser tratado justamente en un juicio por su orientación sexual y pues volvió a Inglaterra y es aquí donde vemos que pues como tal no se hacía justicia
tan solo por, como vimos, hay dos factores aquí que entran, que es su color de piel y su sexualidad. Entonces, eso tenía demasiado peso en un juicio. Y pues vemos que un mes después él fue hallado ahorcado en un garage abandonado en las afueras de Londres, dejando un mensaje que fue que decía: me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable antes de comenzar el juicio. Aquí tomando otra vez el peso de que realmente no se hacía justicia. Prosigue: yo no he abusado nunca de aquel joven. Sí tuvimos sexo, pero basado en el consentimiento mutuo. A la mañana siguiente él me pidió dinero y cuando le dije que no me respondió, bueno, él le respondió: espera y verás, y ya no quiero ser una vergüenza para mis amigos y mi familia. Espero que el Jesús que amo me acoja. Viendo así que pues un adolescente por querer dinero em, se aprovechó de que todos estaban en contra de este jugador y sobre su sexualidad, y pues decidió acusarlo de esto sin ser verdad. Y vemos como realmente no había justicia y le otorgaron todo la culpabilidad a este jugador. Y vemos que el 3 de mayo de 1998, a los 37 años, Justin pues estaba atormentado y decidió tomar su propia vida. Y más tarde se supo que la justicia de Estados Unidos había constatado de pues falsedad de la denuncia, pero no divulgó el resultado de la investigación, siendo así que vemos de nuevo el poder que tenían estas instituciones para, digamos, quedar con una buena imagen y como tal no dar a conocer estos casos, la realidad, lo dejaban como a él si hubiera sido culpable, para ellos no tomar la responsabilidad. Y también cabe recalcar que, como ya había dicho, al paso del tiempo, pues como tal hemos avanzado como sociedad en eso de no ejercer la violencia al darle importancia a la sexualidad de una persona. Pues ahora esto no es relevante en un equipo de fútbol, sino que le están dando la importancia de que tenga la habilidad de jugar, y la sexualidad pues queda en otro plano porque pues no es relevante aquí. Ahora pasamos a las conclusiones. En esta podemos ver que pues la violencia en el deporte se reduce a violaciones y conductas contrarias de las reglas y el espíritu del juego, sancionables cuando ocurren sin supervisión adicional, y todo esto depende del juego en sí y la violencia dentro del deporte, y este se procede por una combinación de factores. En cada caso es necesario analizar cuáles son las causas y qué acciones se deben tomar o emprender para evitar y prevenir los actos de violencia. En este es necesario examinar las condiciones que llevaron a que tales actos ocurrieran, pero no culpabilizar a la actividad por ello. O sea, los actos que son en sí mismos son conductas humanas negativas. El deporte debería de favorecer y fomentar el bienestar físico y mental de cada uno de los deportistas para que así de esa forma se logre un ambiente sano entre ellos y todos los demás involucrados. Bueno, es así como concluimos esta presentación, y si tienen alguna pregunta, pueden hacérnosla en el chat. Eso es todo. Gracias. Muy bien, excelente. Tenemos preguntas. A ver,
Para violencia doméstica nos dicen, en una situación hipotética, si en una pareja una de las partes despilfarra el dinero y la otra trata de controlar los gastos de la otra persona de una forma un tanto controladora, pues está siendo perjudicial para su estado económico, ¿sigue siendo violencia? Bueno, en este caso nosotros sí lo consideramos violencia doméstica porque en la relación intrafamiliar no debe de existir ni un poco de control. Cuando me dices control, yo me imagino yo tengo el dinero y yo te doy lo que necesites para lo que necesites y si yo lo autorizo. Entonces sí es considerado violencia doméstica, pero bueno, en el ámbito económico. Pero en este caso la alternativa que yo podría dar, bueno, que damos como equipo, sería más bien el administrar bien el dinero sin dejar sin dinero a la otra persona. Es más una administración a un control. Entonces, el control sí es considerado violencia intrafamiliar. Ok, nos dicen, ahora, si en una pareja una de las partes tiene como contactos frecuentes a amigos, contactos frecuentes y amigos a criminales y abusadores sin perpetuarse ningún abuso por parte de ambas partes, pero es sabido que el que frecuenta a las compañías tiende a involucrarse en actividades ilícitas, ¿sería violencia tratar de limitar ese contacto? Bueno, sí. En yo digo que decimos que es más un tema moral, debido a que pues son malas amistades, son malas influencias. Entonces, al que tu pareja te trate de cuidar y decir de que por favor no te juntes con estas personas, sentimos que es la mejor opción. Sin embargo, ya tu chance no está bien tampoco prohibírselo. Pero si tu pareja se sigue juntando con esas personas y a ti te molesta, pues chance la mejor opción es dejar a tu pareja para prevenir futuros actos si algo pasara. Ok, correcto. Y para violencia en el deporte, la pregunta sería, ¿cómo podemos tratar de erradicar este tipo de violencia tomando como ejemplo el del futbolista? Si aún seguimos con esta ideología de, es que este chico ejerce el ballet, de seguro es homosexual, ¿no? Ay, es que este chico patina, es que ve sus facciones, ve sus movimientos, seguramente es homosexual. ¿Cómo poder erradicar este tipo de violencia si sigue arraigada mucho la cultura de que este deporte es para varones y este deporte es para mujeres? Bueno, considero que todo empieza, como dicen, desde casa. Entonces, como hemos estado viendo, no digo que ya todas las familias lo hacen, pero sí como que ya hay una mayor difusión que no porque hagas ciertos deportes o tengas ciertos gustos, digamos, en ropa, se queda en eso, o sea, solo en gustos. Entonces nosotros lo que podríamos hacer para, primero es informarnos sobre el tema y de igual manera enseñar tal vez a nuestras generaciones más pequeñas, que es más fácil, como no tiene nada de malo si eres niña y juegas fútbol o si eres hombre y practicas ballet o tener rasgos delicados, bailar o moverse, no tiene nada que ver con tu sexualidad y aún así esto no tendría nada de malo si así fuera. Y pues de igual forma, si podemos transmitir esta información a las generaciones más grandes que nosotros, igual no es tan fácil como los pequeños, pero sí podríamos irlo intentando. Correcto. Pues esas son todas las dudas que tuvimos el día de hoy. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por esta extraordinaria jornada del día de hoy
y los invito a que nos acompañen el día de mañana para cerrar esta semana de derechos humanos y violencia. Comenzaremos con el tema del bullying y la violencia en el deporte. El caso en específico, vamos a analizar el caso de la violencia ocurrida en el estadio de la Corregidora hace unas semanas atrás. Entonces, los invitamos para cerrar esta semana de los derechos humanos y violencia. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes, y nos vemos el día de mañana.